Hoy en este servicio de vigilia de viernes, el número de pastor principal, pastora Cristal Kim, predicará el sermón titulado La sabiduría que es de lo alto. Muchas gracias por la alabanza del coro Immanuel y Orquesta Nisi. Y también gracias a la diaconisa 성결주 y el equipo de misión de Fragancia Hermosa. Y muchas gracias por el equipo de Canal GCN, quien preparó el magazine de Manmin. Y muchas gracias a la pastora Hisan-ni, quien visitó a Japón por el viaje misionero. También muchas gracias por todos los miembros que estaban compartiendo el testimonio. Púlpito, las flores han sido ofrecidas por los nombrados de 2015. Gracias a Dios Padre, quien siempre nos ha dado la luz de gracia, al Señor de amor, quien nos hizo arraigarnos en la fe, y al pastor principal, quien nos ha criado con todo su corazón, hasta que fuimos nombrados pastores, ancianos y diaconisas mayores. Queremos que todos los nombrados sean los frutos bellos que pueden compensar su gracia y el amor por el fluir del Espíritu completo. Que sean los guerreros espirituales y cumplan la providencia de Dios con pastor principal en la tercera etapa. Amados hermanos y hermanas, desde hoy yo compartiré la palabra, la sabiduría de arriba, las cuales el pastor principal nos predicó con 9 sesiones en el año 2008. Esta prédica nos enseñó la manera verdadera de recibir la sabiduría espiritual. Antes de empezar todo, yo voy a examinar un fluir de esta prédica. Primero compartiré la importancia de la sabiduría, como si la sabiduría fuese necesaria a lo largo de nuestra vida cotidiana, también la necesitamos para llevar la vida cristiana. Y después explicaré la manera de recibir esta sabiduría espiritual. Como la verdadera sabiduría proviene de Dios, quien es el origen de esta, debemos recibir la sabiduría que es lo de alto. Para recibirla hay que lograr un corazón puro, pacífico, amable, benigno y lleno de misericordia, y que dan los buenos frutos sin incertidumbres ni hipocresía, como el pasaje de hoy. Entre estos, explicaré hoy sobre un corazón puro, es decir, la santificación. Hace unos años recientes han estudiado bien la Biblia, tomando el fluir del Espíritu y del Espíritu completo. No solo la palabra de sabiduría, sino varias prédicas las han guardado en sus corazones. Sin embargo, cuando tengan la sabiduría, pueden aplicar bien estos conocimientos espirituales. Recientemente la pastora Mi Young-ni también predicó sobre la sabiduría usando el estudio bíblico de Proverbios. Espero que puedan utilizar bien los conocimientos espirituales en la vida cotidiana, recibiendo la sabiduría espiritual a través de la prédica de hoy. Además, anhelo que glorifiquen a Dios por recibir las respuestas y la bendición, que sean los sabios que puedan entrar a la Nueva Jerusalén, cuál es la mejor bendición de esta tierra. Amados hermanos y hermanas, desde ahora compartiré la importancia de la sabiduría espiritual. ¿Han pensado si yo fuera más sabio o si yo fuera más inteligente? ¿O se han arrepentido pensando si hubiera hecho más inteligentemente, habría sido mejor la situación? Asimismo, la sabiduría se necesita no solo para estudiar bien, sino para vivir abundantemente. Si tienes sabiduría, puedes recibir la mejor respuesta al ganar más beneficio de negocios.
ser ascendidos en la empresa o el mantener la paz y el amor con los compañeros de la escuela o de la empresa. O pueden vencer bien la dificultad si tienen la sabiduría. Si esta dificultad proviene del conflicto de las personas, el que tiene la sabiduría puede resolver bien con solo una palabra que pueda alegrar a otros. Mientras tanto, hay muchas ocasiones que pierdan buena oportunidad y sufran gran dificultad por la palabra necia. Además, hay algunos casos que no logran su meta, aunque se esfuercen mucho en sus trabajos. Aunque tengan conocimiento para hacer bien el trabajo, deben acompañarse con la manera de aplicarlo bien. Además, deben saber la manera de trabajar bien con otras personas. Por lo tanto, el que tiene sabiduría puede usar el entorno y el corazón de las colegas para realizar su meta. No insiste en lo que deben hacer, sino consiguen la cooperación de los otros y por fin dan un buen resultado. Asimismo, si tienen sabiduría, pueden guiar un proyecto fácilmente con la participación voluntaria de los demás. Mientras tanto, los que no tienen sabiduría se atraen la censura de los demás y provocan conflictos con sus compañeros. Sin embargo, esa sabiduría no solo la necesitamos en la vida cotidiana, sino la necesitamos en la vida cristiana también. ¿Cómo se podría glorificar a Dios recibiendo la bendición en la empresa o en el negocio? ¿O cómo podría hacer a los demás encontrarse con el Señor sirviéndoles bien? En el caso de los pastores también pueden pensar, ¿cómo yo podría abrir la puerta del corazón de los otros para que puedan aceptar la palabra? ¿Y cómo podría salvar a las almas más efectivamente? Así, si tienen sabiduría, pueden dar más grandes frutos. Creo que pueden ver fácilmente a las personas que glorificaron a Dios dando más frutos que habían esforzado. Mientras tanto, los que tienen poca sabiduría usualmente no pueden dar los frutos tanto como estén satisfechos. Hay algunos hermanos que no reciben buen resultado, aunque han hecho lo máximo que puedan hacer para llevar la vida cristiana. Además, existe algunas personas que no solo no pueden dar los frutos, sino también los pierden, aunque se esfuerzan mucho. Por supuesto, si siembran con la semilla de la fe, pueden dar los frutos mejores. Pueden recibir la respuesta tanto como oran con fe y viven según la palabra de Dios. Sin embargo, en esta ocasión también los sabios se dan cuenta fácilmente la clave de recibir las respuestas. Por ejemplo, cuando los sabios tratan de recibir la respuesta, primero buscan algo que puedan alegrar a Dios, como el pasaje en Salmos capítulo 37, versículo 4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Por eso, cuando oren, ofrecen la confesión que puedan hacer feliz al Padre Dios. Sin embargo, si no tienen sabiduría, no sabía bien la manera de alegrar a Dios. Por eso, a veces, hacen sentirse a Dios con la confesión negativa o mala. Además, solía atraerse la prueba por la oración mala como una trampa de los labios. Antes, pastor principal nos dijo que había algunos hermanos que hacían la oración inadecuada, diciendo, Padre, pruébame como Job, para que pueda salir como oro fino que pueda servir a ti. Y añadió que no hiciera pedir la prueba, sino pidiera a Dios diciendo, hazme recibir la bendición obedeciendo su palabra como Abraham.
Por otro lado, aunque venga la oportunidad de recibir la bendición, la pierde a veces no dándose cuenta de esta. Por ejemplo, antes de recibir las grandes respuestas, a veces sufría algunas pruebas. Y en ese caso, si tiene sabiduría espiritual, puede encontrar el camino de la verdad pensando, si paso esta prueba con fe, vendrá la respuesta. Sin embargo, los que no tienen sabiduría se desmayó y confesó negativamente pensando, ¿por qué viene tanta dificultad aunque parecía que recibiera la respuesta? No obstante, nuestro Padre Dios lo conoció todo, por eso nos obra más. Nos obra mejor. Si se desaniman o piensan negativamente por la razón que la actitud no coincide con lo que imaginaban, eso es igual a la actitud de que deriva todo lo que estableció hasta aquel entonces. En ese caso, aunque esa persona no cesó de orar, se demora más tiempo para recibir las respuestas. Y sobre todo, para los hijos de Dios el Padre, lo más importante es prosperar la alma. Los que tienen la sabiduría pueden dirigirse al camino de prosperar la alma, estando en el medio del fluir del Espíritu que nos permite cada momento. Gracias al amor de Dios, Dios Padre ha ofrecido el fluir del Espíritu en el espacio de pastor. Sutilmente o a veces fuertemente nos ha guiado en su espacio. Por eso nuestros hermanos sabios pueden cambiar más fácilmente estando en el fluir del Espíritu. Y el viento celestial que nos permitió en el retiro del verano también es un tipo de esta gracia. Es decir, pueden sustituir el viento celestial a su propia vida cristiana tomando el fluir del Espíritu. Permítame compartir un testimonio de un hermano que experimentó el viento celestial en la competición de atletismo de Manmin. Esta hermana siempre tenía fiebre desde la niñez y se aumentó más desde que tuviera la menopausia. Aunque preparaba el retiro de verano con la gran esperanza, pero se preocupaba un poco por el calor. Aunque ella ya sabía que nuestro Padre Dios le diera la gracia a través del poder del pastor, pero ella tenía un temor contra el calor. Por lo tanto, él trataba de buscar un espacio más fresco en el atletismo que celebró la competición de atletismo. Aunque pasó un tiempo, no sentía calor, sino se sentía fresca tomando el viento celestial. Como ella es muy sensible al calor, llegó a tener gran fe solo con el hecho de que no sintió ningún calor en ese momento. Luego de regresar a Seúl, fue a la dermatología, ya que se había visitado regularmente por la lubicundez y la dermatopatía. Y después de someter a una revisión médica, el médico le preguntó si hubiera recibido alguna operación en otro hospital. A través de esta experiencia, ella llegó a tener fe, creyendo que todo sea posible con el poder del Padre Dios, viendo su piel mejorado por el viento celestial. Gracias a la prédica y la oración del pastor en el primer día del retiro de verano, no solo experimentó la sanidad divina, sino también llegó a aplicar el viento celestial sabia y espiritualmente que le hizo tener más grande fe. Aunque experimentaron lo mismo, algunas personas solo pensaron, era el fresco por el viento celestial. Muchos fueron sanados por el poder del pastor, no dando mucha importancia. Mientras tanto, los otros aplicaron esa experiencia como la oportunidad de crecer su fe para entrar a la loca de la fe y
al Espíritu y al Espíritu completo, gritando que el poder que trayó el viento celestial me podría cambiar. Esto es la manera sabia de aplicar bien el fluir del Espíritu a su propia vida cristiana para que se crezca la fe más rápido. Amados hermanos, nuestro Padre Dios nos da énfasis en cada rincón de la Biblia sobre la importancia de la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, versículo de 13 a 17 se dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que la piedra es preciosa, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. En ese sentido, la plata, el oro fino y las piedras preciosas indican las cosas más valorosas, es decir, lo más importante entre las cosas que quieran obtener es la sabiduría. A continuación, el versículo 16 se dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todos sus veredas paz. Tener largura, riqueza y la honra en las manos indica tener sabiduría, puede gozar de estas cosas. Por lo tanto, se dice que el camino de los sabios son el camino feliz y pacífico. Por eso dice en Proverbios capítulo 4, versículo 7, se dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cuando Pastor Príncipe predicó este mensaje, nos dijo que anhelaba mucho que pudiéramos recibir esta sabiduría a través de esa prédica. Y diciendo así, añadió que no necesitara preocuparse, a pesar de que si hubo alguien que no estudiaba bien por poca inteligencia, ya que aún un peor estúpido de esta tierra podría ser más sabio si recibe la sabiduría que es de lo alto. Como el pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 se dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por menos sabia que sea, podría ser inteligente si recibe sabiduría de parte de Dios. Pastor Príncipe también nos compartió su experiencia que todo lo posible llegó a ser posible por esta sabiduría otorgada por Dios. Por eso, él puso el título de esa prédica como la sabiduría que es lo de alto o sabiduría de arriba. Cuando el pastor principal necesitaba resolver el problema de los creyentes, también usaba la sabiduría. Permítame compartir un testimonio que el pastor principal dio una respuesta sabia a una hermana hace mucho tiempo antes. El hermano mayor de esta hermana ingresó en el servicio militar. Por lo tanto, se necesitaba alguien que pudiera ayudar a sus padres en el campo. Por lo tanto, sus padres le recomendó que regresara a la casa para ayudarles. Por eso, ella pidió una consulta al pastor principal para conseguir una resolución de que si sería mejor regresar a su casa o mantener la vida cristiana en la iglesia en el Seúl. Si volvió al campo, no solo podía congregar a la iglesia, sino también no podía mantener la vida cristiana, que podría afectar negativamente a la vida espiritual. Sin embargo, si rechaza la petición de sus padres, no sería agradable la relación entre los padres y esta hermana, ni podría glorificar a Dios. Sobre todo, la decisión sería diferente dependiendo de su propia fe y anhelo. Si ustedes hubiera sido pastor principal, ¿qué solución le habría dado? En aquel entonces, pastor principal no le dio una respuesta directa, sino le dio una pregunta. Hermana, ¿cómo podría hacer con su trabajo?
así. Creo que ya saben que el problema actual de desempleo de los jóvenes de Corea es muy severo estos días, pero aquel entonces era más difícil encontrar un puesto fijo, especialmente a las personas que vinieron del campo. Si Pastor Principal le dijo que regresara a sus padres, ella podía sentirse porque le gustaba quedarse en Seúl para congregar a la iglesia. Sin embargo, si le hubiera dicho que no regresara, sus padres habrían pensado mal contra la iglesia. Aunque no regresara por el anhelo, por lo espiritual, sería diferente el comportamiento según el hecho de que tuviera sabiduría o no. Podría descongelar el corazón de los padres por la palabra sabia, o podría insistir solo lo que quieren, diciendo, no puedo regresar por la iglesia. Si lo hacen así, podría venir la prueba o la persecución, o podría echar la culpa al que le dio un consejo. Por lo tanto, Pastor Principal no le respondió directamente, sino le ofreció una solución mencionando el problema de trabajo. Si esta hermana hubiera regresado al campo, no habría encontrado fácilmente un nuevo trabajo después de que su hermano regresaría del servicio militar. Por eso, Pastor Principal le dio un consejo que decidiera por su propia fe, pero convenciera a los padres usando el problema de trabajo si no quería regresar. En la Biblia también podemos ver a los fariseos que observó a Jesús, quien trató de curar al hombre de la mano seca en el día del Señor. En Mateo capítulo 12, versículo 10 dicen, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? A lo largo del reglamento, los fariseos pensaron que sanar a los enfermos fue una labor. Por lo tanto, observó a Jesús para echarle la culpa. Entonces Jesús, quien ya conoció sus corazones, le dio una pregunta sabia. En Marcos capítulo 3, versículo 4, el Señor les dijo, es lícito en los días del reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Lo trató de discutir con ellos diciendo, están equivocados, soy justo, sino les dio la oportunidad de que pudiera darse cuenta del significado verdadero del día del reposo. Como se describió en ese pasaje, estaban callados al escuchar la palabra sabia de Jesús. Amados hermanos y hermanas, ahora quieren recibir esta sabiduría espiritual, ¿no? Sobre todo, esta sabiduría que es lo de alto ha sido garantizada por Dios. A pesar de que hay muchos sabios en esta tierra, su sabiduría tiene limitación. Aunque se ve claro el resultado de un trabajo, nadie puede garantizarlo. Aunque hayan planeado minuciosamente, se podría derivar todo por enfrentar una dificultad no imaginada. Sin embargo, cuando Dios ofrezca la sabiduría, Él garantiza no solo los resultados, sino los frutos. A pesar de que pueda enfrentarse a la dificultad, le dará la sabiduría para vencer todo. Por eso, la sabiduría es muy importante. Además, hay que anhelar la sabiduría de arriba, otorgada por Dios, quien es el origen de la sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos recibir la sabiduría? Desde ahora, yo compartiré la manera de recibir la sabiduría más detalladamente. Amados hermanos y hermanas, la primera clave de recibir la sabiduría es muy simple. Es lograr la santificación. Para recibir la sabiduría otorgada por Dios, primero debe ser santificado.
Aunque se ve sabio, si esto viene de la maldad, resultaría que todo se vaya mal. Mientras tanto, la buena sabiduría nos hace vencer por fin. Si ven la historia, pueden entender más claramente. A través de la historia política o de la sociedad, podemos darnos cuenta de que la mala sabiduría trae mal resultado. Por lo tanto, la clave más importante para recibir la sabiduría es la santificación. Pastor principal dijo a los hombres que tienen sus propios negocios, deben recordar ese punto. Estos días, una empresa automóvil tan grande de Alemania tiene gran problema por causa de fraude, por causa del escándalo de las emisiones. Porque ellos engañan un sistema de las emisiones. Creo que esta empresa es tan grande y muy famosa, por lo que creo que todo el mundo sabe de esta empresa. Es el número uno de las empresas automóviles. Además, la técnica de Alemania es muy famosa. Pero lamentablemente esta empresa no podía prepensar el resultado de su engaño. Es un tan ridículo. Por un momento ellos podían vender mucho por causa de este engaño, pero después, ahora ellos deben pagar mucho dinero. Ahora en Estados Unidos ellos fue mandado por el gobierno estadounidense de retirada de 500,000 coches y también ellos deben pagar 20,000 millones de dólares. Además, el valor de las acciones, el precio de sus valores bajó 35%. Y mucha gente dice que esta empresa hará bancarrota. Además, la Alemania también perdió su confianza de su tecnología. Aprovecha en este mundo, mucha gente quiere engañar a otros. Mucha gente piensa que esto sería una sabiduría. Pero si se ha revelado su engaño, ellos siempre piensan que no tenía suerte. Pero hermanos, esta sabiduría de la carne, sabiduría de la mala, siempre resultará su precio de pecado. Y eso, para tener la sabiduría espiritual, nosotros no debemos tener ninguna maldad. Eso es la palabra de hoy. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice, y la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No solo en la sociedad, en nación, también personalmente nosotros debemos tener la sabiduría a través de la santificación. Pastor principal nos explicó con ejemplo de la bendición de un hermano. Este hermano fue reconocido en su empresa su habilidad, pero por causa de este éxito y sus compañeros tenían envidia y celos y causaban gran daño. Pero este hermano no luchaba, sino servía bien con bondad a todos. Gracias a esta bondad, y luego los malos debían salir de la empresa y ese hermano subió mucho en su posición de la empresa. Creo que todos ustedes tienen ese tipo de testimonio. Pero hermanos, si realmente ustedes estuvieran en ese lugar de este hombre, ustedes podrían ser como ese miembro. Hermanos, aunque nosotros tenemos este tipo de conocimiento, pero no todos pueden hacer así. Para hacer así, nosotros debemos tener el corazón bondadoso. Con corazón bondadoso podemos vencer con bondad. Esta es la sabiduría que proviene de Dios Padre. Es decir, cuando estamos en la bondad, Dios Padre nos bendecirá y nos exaltará. Además, Dios Padre hará a nuestros enemigos estar en paz con nosotros. Yo dije a ustedes, para conseguir la sabiduría espiritual, nosotros debemos
debemos santificar a nosotros. Hermanos, si tenemos la sabiduría que proviene de Dios Padre, nosotros podemos oír la voz del Espíritu Santo. Eso, para oír la voz del Espíritu Santo, nosotros debemos eliminar la maldad de nuestro corazón. Cuando eliminamos la maldad y seamos buenos, entonces el Espíritu Santo nos guiará nuestra mente. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, por lo tanto, puede guiar a nosotros con la verdad. Eso, cuando no tenemos ninguna maldad, podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Eso, cuando seamos guiados por el Espíritu Santo, todo irá bien en nuestra vida. A medida que tenemos la bondad en nuestro corazón, podemos recibir más sabiduría. Cuando Abraham compró una tierra para el sepulcro de su esposa, y aunque sus vecinos querían darle gratuitamente la tierra, él pagó, porque Abraham conoció bien el corazón de la gente de la carne. Además, Abraham no tenía ninguna codicia y avaricia, y eso pudo comprar con su propio dinero. De lo contrario, si tiene una maldad en su corazón, entonces no puede oír la voz del Espíritu Santo. Además, no puede obedecer a la voluntad buena de Dios Padre. Eso, primeramente, debemos eliminar la maldad de nuestro corazón. Es la manera de recibir la sabiduría. Para entender, para su información, yo explicaré con ejemplo. Cuando oramos, a veces, por la falta de sabiduría, desagradamos a Dios Padre. Pero cuando tenemos el corazón santificado, podemos agradar a Dios Padre, porque Dios Padre tiene no solo deidad, sino también la humanidad. Por lo que cuando practicamos con bondad, podemos emocionar al corazón de Dios Padre, y eso recibimos la bendición y la respuesta. Y así, no solo Dios Padre, sino también nuestro pastor principal, y quiere dar todas las cosas cuando se ha emocionado. Antes, un miembro vino al pastor principal y derramó muchas lágrimas por causa de error y por causa de su maldad. Él no pudo hacer su negocio correctamente. No pudo andar por el camino recto, y eso, en aquel momento, tenía mucho problema en su negocio. Pero no podía venir al pastor principal por causa de su vergüenza. En aquel momento, el pastor principal también quiso verle para reprender. Pero realmente, cuando este hombre vino al pastor principal, él derramó muchas lágrimas y se arrepintió. Mirando las lágrimas, pastor principal se emocionó mucho. Y eso no le reprendió, sino consoló a él. La Biblia, y luego pastor principal le ayudó mucho. En la Biblia también, el rey Ezequías, antes de la muerte, se arrepintió y emocionó a Dios Padre. Otro día, pastor principal nos dijo, él tuvo un sueño. En su sueño, mirando el pecado de los miembros, el pastor principal no quiso abandonar a los miembros pecadores, sino quería ayudar y salvar a ellos. Padre Dios aceptó ese tipo de corazón bondadoso de pastor principal y luego bendijo mucho a pastor principal. Y así, si tenemos el corazón bondadoso y santificado, nosotros podemos emocionar al corazón de Dios Padre y naturalmente podemos recibir la respuesta y bendición. Esta es la sabiduría verdadera. Entonces, para recibir la sabiduría que está en lo alto, porque nosotros debemos santificar. Para entender esto, yo explicaré algunos ejemplos. Pastor principal nos explicó esos ejemplos en tres aspectos. Primero, la oración. El segundo, la relación con otros. En tercero, en el caso especial. Primero, explicaré en el aspecto de oración. Cuando oramos, los que tienen buen corazón y puede emocionar el corazón de Dios Padre. Por ejemplo, un líder
hay un miembro que es un líder del grupo celular, pero no tenía avivamiento. Además, sus miembros se quejaban de este líder. Entonces, con corazón de lamentaciones, el líder oraría. Pero si no tiene maldad, entonces puede mover el corazón de Dios Padre. Si tiene la bondad en su corazón, oraría así. Por ejemplo, Padre Dios, muchas gracias porque me has salvado. Además, me permitió conocer a esta iglesia y a buen pastor principal. Además, me dio una tarea tan importante, un líder del grupo celular. Muchas gracias por esta tarea tan preciosa. Pero para recompensar esta gracia, yo tengo que tener más frutos. También yo tengo que servir bien a mis miembros para agradar a ellos. Padre, aunque no soy perfecto ahora mismo, pero no puedo hacer nada por mí mismo, sino Dios Padre puede hacer todo. También por la voz original del pastor principal, por el poder de recreación del pastor principal, yo puedo hacerlo. Yo tengo el amor del Señor y lágrimas del pastor principal en este espacio de espíritu. Yo puedo cambiar y puedo preparar la vacía y quiero tener los frutos para glorificar a Dios Padre. Gracias, te quiero. Es el líder oró así y agradó a Dios Padre. Hermanos, si consultamos esa oración de este líder, hay un agradecimiento al Señor y al Padre Dios, al pastor principal. También este miembro quiere compensar su gracia. Además, reconoció su falta. Por lo tanto, pidió la ayuda de Dios Padre. También confió en el poder del pastor principal. Además, y no se quejó de sus miembros, sino y quiere servir a ellos. Además, al fin de la oración, quiso glorificar a Dios Padre y confesó su amor y agradecimiento. Así, cuando oramos, nosotros no debemos orar negativamente con desánimo, porque esta oración negativa causará tristeza de Dios Padre. Si oramos así, hay personas buenas y no solo a Dios Padre, sino también a sus vecinos pueden hablar con bondad y emocionaría a sus vecinos. Pero aunque tenemos ese tipo de conocimiento de la palabra, nosotros no podemos hacer todo, porque a medida que cultivamos nuestro corazón, nosotros podremos obedecer a esa enseñanza. ¿Con qué tipo de oración ustedes están haciendo? ¿Usted han chequeado el contenido de su oración? Antes, Pastor Principal nos explicó sobre la oración representativa del servicio. Cuando hacemos la oración representativa en el servicio, nosotros debemos echar la fragancia bondadosa de nuestro corazón. Pero cuando nosotros no tenemos el corazón de espíritu, a veces sería útil si escribimos en el papel para preparar la oración representativa. Por supuesto, sin preparar, sin escribir en el papel, si pudiéramos orar, entonces sería bueno. Pero antes de entrar en el espíritu, antes de tener el corazón perfecto, nosotros podríamos escribir la oración representativa para ofrecer la fragancia bondadosa a través de nuestra oración. Porque a medida que santificamos nuestro corazón, podemos orar con bondad y por esta oración tan buena, nosotros podemos recibir la respuesta y bendición. Por lo que la santificación del corazón es el clave de recibir la sabiduría. Entonces ahora consultamos y pensamos en la oración mala. También yo preguntaré a ustedes sobre la oración mala. Algunas personas no pueden pensar en lugar de otros. Siempre se quejan pensando en su propio lugar. Tal personas orarán ante Dios Padre con mal corazón. Aunque ya tiene conocimiento sobre la oración bondadosa,
no puede orar así. Cuando oran, y puede expresar su maldad y rencor en su oración. Por ejemplo, Padre Dios, muchas gracias porque me ha dado esa tarea tan preciosa. Me he esforzado mucho por esto y he sembrado mucho, mi dinero, mi tiempo, pero todavía no tengo avivamiento. Además, mis miembros no me ayudan. Además, se quejan. Aunque yo trato de recompensar la gracia de Padre, pero ahora no. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. Pastor Musman nos explicó sobre esta oración mala. Primeramente, este miembro empezó su oración con agradecimiento, pero después se reveló su corazón y queja. Es decir, hasta aquel momento se esforzó mucho y sembró su tiempo y dinero. Es decir, quiere ser orgulloso ante Dios de su esfuerzo. En la Biblia, fariseos oraba así. Los samaritanos, un samaritano oraba con vergüenza ante Dios Padre, arrepintiéndose, pero los fariseos oraban con orgullo. Además, este miembro confesaba negativamente por la falta de avivamiento y echaba la culpa a sus miembros celulares. Además, oraba con tristeza y no podía pedir la ayuda de Padre Dios con corazón sincero. A veces, algunos miembros se quejan, diciendo que hasta ahora ellos han sembrado mucho, su dinero, su tiempo, pero todavía no han recibido la respuesta sobre esto, se quejan y quieren discutir. En su confesión no tiene sobre la falta de los frutos. Con esa oración negativa nosotros no podemos recibir la respuesta. La Biblia dice, todo lo que oramos y pidiéramos, debemos creer que ya hemos recibido. Y eso, si confesamos negativamente, ya desobedecemos a la enseñanza de palabra de Dios Padre. Job también confesaba así. Job dijo, Dios bendijo a los malos y maldijo a mí, bueno y justo. Con ese tipo de corazón, y Job no pudo recibir la respuesta. Hermanos, además algunas personas dicen que se han esforzado mucho, pero no podían buen resultado y eso quieren renunciar. Quieren darse por vencido. Ese tipo de confesión desagrada mucho a Dios Padre. Y así la oración con queja, de murmuración y con irritabilidad y la oración negativa es la oración falsa y de falsedad. ¿Cómo se puede Dios Padre responder a este tipo de oración mala? Eso, este tipo de oración fue empezado por bondad al principio, pero terminó con maldad. Creo que en nuestra iglesia ya cumplimos la igualación de espíritu y estamos en el fluir del espíritu completo. Creo que la mayoría de los líderes no orarán así, pero los miembros que están en primer nivel o segundo nivel de espíritu, primer nivel o segundo nivel de la medida del fe, oraría así. Entonces, tal personas no podrían recibir nunca la respuesta. Creo que no. Porque Dios Padre aplicará varios tipos de criterio, depende de la medida de la fe de cada uno. Por ejemplo, para los que están en primer nivel de la fe, Dios Padre aplicará un criterio ligero. Y para los que están en segundo nivel de fe, también aplicará otro criterio. Pero en el caso de los líderes de la iglesia, ya estarán por lo menos en el tercer nivel de fe. Eso tal personas no deben orar así. Hermanos, ahora estamos haciendo la oración especial
de Daniel. Y directora Bongni están guiando a nosotros tan fervientemente. Pero en esa oración especial de Daniel, ¿con qué tipo de oración ustedes están haciendo? ¿Oración bondadosa? ¿Están emocionando al corazón de Dios Padre? La Biblia dice, por la palabra de Dios Padre y por la oración será santificado. Como esta palabra en nuestra iglesia, a través de la palabra de pastor principal, también a través de la oración con directora Bongni, nosotros nos santificamos nuestro corazón y cumplimos la enseñanza de la Biblia. La sabiduría puede ser posible por la santificación y eso, la oración es muy importante. Eso es porque usted pueda santificarse su corazón a través de la reunión especial de Daniel por 42 días y tengan la respuesta que proviene de Dios Padre. El segundo dependerá el resultado el resultado será diferente, depende de la relación con otros. Por ejemplo, cuando tenemos el problema con otros, nosotros, depende del corazón, bueno o malo, y tendremos otro resultado. Cuando tenemos un problema con otros, nosotros no debemos discutir, sino debemos mantener en silencio, porque discutiendo nosotros podemos causar más problemas y dañar a otros. Por eso, a través de la discusión puede resolver su rumor falso, pero a través de esto puede dañar a otros y puede perder la amistad con otros. Por lo que aunque sea acusado falsamente, nosotros debemos mantener en silencio porque Dios Padre puede saber todo. Y algún día Dios Padre nos liberará del rumor falso. Además, como he dicho hace un rato, para desmentir sobre el rumor falso, nosotros debemos revelar la culpa de otros. Por causa de otros, otros pueden ser dañados también y otros pueden tener un resentimiento contra nosotros. Y eso, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es decir, la discusión traerá las contiendas y contiendas quebrantará la paz. Y eso, si no discutimos y guardamos en silencio, entonces podemos ganar el corazón de otros, podemos tener más amistad. Además, cuando Dios Padre nos permite este asunto, creo que Dios Padre quiere enseñar a nosotros alguna cosa a través de esa prueba. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo que no debemos discutir con pretexto, sino debemos mantener el silencio y debemos confiar en Dios Padre. Entonces Dios Padre nos dará nueva gracia. A veces nosotros nos encontramos con esa dificultad en la relación con otros por causa de nuestro propio pecado o maldad, o a veces. Y nosotros tenemos este problema aunque no tengamos ninguna maldad, porque Dios Padre quiere dar bendición a nosotros. Y eso si pasamos con bondad, entonces y paciencia, entonces Dios Padre resolverá todo, recompensará todo, espiritual y carnalmente. Además, si tenga ese tipo de problema, aunque no tenga ningún error, entonces Dios Padre le recompensará más grande. Además, por lo cual usted puede profundizar en el espíritu, en el amor. Eso debe estar agradecido y debe orar más fervientemente. Pastor principal también. A veces algunas personas estaban contra Pastor principal y quería atacar a Pastor principal con rumor falso, pero en este caso, Pastor principal no quería discutir, sino entendía con amor. A través de este sacrificio, los malos cambiaron y se arrepintieron y luego crecieron su fe, estaba entrando en espíritu completo. Como en la oración, sino también en la relación con otros también. Pero si tenemos la maldad, entonces no podemos obedecer a
tal ley espiritual. Es decir, por causa de problema con otros, se quejará y con rencor y furor y no pasará la prueba. Además, algunas personas temblarán por el enfado o furor por causa de su maldad. Creo que en este fluir de espíritu completo en nuestra iglesia, la mayoría de ustedes no temblarán por el furor, pero algunos nuevos creyentes no pueden soportar y eso quieren discutir con otros. Además, algunas personas ignoran su propio error, su propio pecado, si no quieren discutir, quieren atacar a otros. Pero hermanos, aunque sea acusado falsamente, usted no deben discutir, sino deben arrepentirse, deben hallar su propia maldad, su propio pecado. Si orara y ayunara, entonces resolvería todo el problema. Pero lamentablemente muchos no creyentes y algunas personas no pueden hacerlo. Y el problema ha sido más complicado y ellos no pueden resolverlo. Para resolver este tipo de problema, ustedes deben santificarse. A medida que sea santificado, su corazón puede resolver el problema. Además, a través de la santificación, usted puede hallar la respuesta. Explicando sobre esto, pastor principal nos dijo sobre infidelidad por causa del rumor falso contra pastor principal, porque un trabajador de la iglesia ha sido infiel por causa del rumor falso contra pastor principal. Hermanos, la fe es un asunto entre Dios y nosotros. Eso nosotros no debemos oír el rumor falso de otros. Además, si sea infiel por causa del rumor falso contra pastor principal, es una tan tontería. Por lo que nosotros debemos agradecer a Dios Padre por la salvación y siempre debemos tratar de recompensar la gracia y eso debemos trabajar por el reino de Dios Padre y para las almas. Pero porque quiere perder su fidelidad por causa de otros. Eso sí, pierde su fidelidad por causa de otros, entonces es la evidencia de falta de la fe. Por último, yo quiero decir, el resultado también será variable, será diferente, depende de la sabiduría carnal o sabiduría espiritual. Primero, Absalón. El resultado de Absalón era tan miserable por causa de sabiduría carnal. Absalón era tan guapo y también muy inteligente, pero el problema, su corazón era tan malo, por lo que usó su sabiduría para su maldad. Por causa de asuntos de su hermana Tamar, él tenía un rencor contra su medio hermano Amnón. Además, él tenía un rencor contra su padre David porque David no castigó a Amnón. Y eso preparó una rebelión. Tenía un plan tan minucioso. Absalón trató de ganar el corazón del pueblo. Por causa de esto, David ha sido un rey indiferente. Y Absalón trató de ganar el corazón de las personas y ganó y ha sido muy popular. Y luego empezó su rebelión. Además, un consejero de David, Ahitofel, ha sido en la parte de Absalón. Como Lucifer si no estuviera David, entonces todos los israelitas volvieran a Absalón. Al oír esa opinión, Absalón y otros ancianos de Israel estaban de acuerdo. Si hubiera hecho como el plan de Ahitofel, entonces David realmente habría encontrado en gran crisis, pero había otra opinión. Absalón preguntó a otro hombre que se llama Usai. Usai dijo otra opinión
y estaba opuesto al plan de Aitofel. Él dijo, David era tan profesional en la guerra y eso, y aunque seguía a David en aquel momento, no podría matar a David. Además, los guerreros de David eran tan fuertes. Eso, en aquel momento estaba tan enfadado. Y eso, si no podría vencer, ganar en la guerra, entonces el pueblo no seguiría a Absalón. Y eso, él dijo que Absalón debería preparar bien y debería recaudar más soldados para ganar en la guerra contra David. Realmente, Usai no estaba en parte de Absalón. Usai era consejero de David, pero hizo una rendición falsa, es decir, es una espía de David. Aunque Aitofel dijo buen plan, pero Usai dijo un plan en favor de David. Absalón tenía que decidir entre dos planes, de Aitofel y de Usai. Aitofel dijo, ahora David está cansado, y eso debemos atacar ahora mismo. Y Usai dijo, no es urgente, nosotros también debemos preparar más para luchar perfectamente. Absalón debía seleccionar una cosa. Creo que usted ya sabe muy bien. Absalón tomó la decisión de Usai. ¿Por qué Absalón tomó esa decisión? Al principio, Absalón y otros ancianos de Israel pensaban que el de Aitofel estaba bien. La respuesta está en 2 Samuel capítulo 17, versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón, porque Dios estaba en la parte de David, y eso cegó a Absalón. Aunque Absalón era tan sabio, pero ya que Dios Padre no está con Absalón, y eso iba por el camino de muerte. Además, aunque David estaba en gran prueba, pero Dios Padre estaba en la parte de David, y eso Dios Padre quería salvar a David. Eso gracias a esa decisión tan mala, y David pudo ganar el tiempo, y eso pudo preparar el tiempo para preparar el contraataque. Además, Aitofel ya entendió todo, y eso prepensó el resultado de la guerra, y eso volvió a su pueblo natal y se suicidió. Como su pronóstico, Absalón fue fracasado y murió en el campo de la guerra. Hermanos, si pensamos otra vez en este asunto, es un tan muy raro, porque murió. Es decir, la sabiduría carnal no tiene sentido. De lo contrario, si se ha santificado, entonces podemos tener la sabiduría verdadera y Dios Padre estará con nosotros. Y eso no nos importará la prueba y dificultad de la vida. En la Biblia, muchos profetas de la fe siempre confiaban en Dios Padre. Y Dios Padre está con él y les daba la respuesta y bendición. Por ejemplo, consultamos la vida de Jacob, el hijo de Isaac.
Jacob, el nombre de Jacob significa y tomar el talón y engañar a otros. Y así Jacob tenía mucha astucia y es con su propia astucia podía ganar muchas cosas. Pero confiando en su propia sabiduría, Jacob siempre tenía el problema, aunque ganaba mucho dinero. Pero por 20 años tenía que trabajar en la casa de tío Labán. No pudo ver la muerte de su madre. Además, aunque quería volver a su pueblo natal, su hermano sanguíneo, Esaú, quiso matar a David y para esto llevó 400 soldados. Por causa de la promesa y pacto con Labán, y Jacob no podía volver a la casa de Labán. Jacob estaba en crisis de perder toda la riqueza, hasta su vida, su familia. Con su astucia no podía hacer nada más. Como él era como los israelitas que estaban delante del Mar Rojo. En esa situación, como Jacob. En el mundo iba muy bien, pero cuando se encontraba con gran crisis que no podía hacer nada, por ejemplo, una enfermedad incurable, o accidente, o bancarrota de su empresa, o problema de su hogar, no importa el asunto, pero cuando sea humilde ante Dios, podrá recibir la respuesta. Aunque no podríamos hacer nada por nosotros mismos, pero Dios Padre puede hacer todo. A través de esta resolución por Dios, nosotros podemos confiar en Dios Padre. Amados hermanos, aunque sea grande o sea pequeño, nosotros no debemos usar la sabiduría mala. Además de esto, nosotros no debemos confiar en nuestra propio conocimiento y sabiduría, no nuestra teoría, conocimiento, porque ese tipo de conocimiento tiene límite. Puede ser error. Eso nosotros debemos pedir la sabiduría que es de lo alto, que proviene de Dios Padre. Para esto debemos orar fervientemente y santificarnos. Hermanos, si tenemos el corazón santificado y la sabiduría bondadosa, entonces podemos discernir bien en nuestra palabra y en nuestra acción. Es decir, cuando nos santificamos, podemos aceptar la sabiduría de Dios. Si no tenemos buen corazón, entonces no podemos aceptar la sabiduría, ni puede discernir cuál sea la bondad y maldad. Pero si tenemos el corazón bondadoso, podemos discernir cuál sea la bondad y maldad. Y eso con esta palabra y acción podemos recibir la garantía de Dios y respuesta y bendición. Espero que todos ustedes puedan tener ese tipo de sabiduría y tengan la bendición y glorifiquen a Dios Padre. Quiero decir la conclusión. Hoy yo prediqué sobre la sabiduría que es de lo alto, la primera entrega. Eso yo expliqué sobre la importancia de sabiduría y manera de recibir la sabiduría. Primera era santificación. Hermanos, la sabiduría es tan necesaria para nosotros, para nuestra vida y también para nuestra vida cristiana. La sabiduría verdadera proviene de parte de Dios, pero Dios Padre es bueno. Y eso cuando tenemos el corazón bueno podemos recibir esa sabiduría que proviene de Dios. Amados hermanos, la razón por qué debemos recibir esta sabiduría para recibir la respuesta y bendición, además de esto, para recibir la bendición del siglo venidero. Porque nosotros debemos ser como la Virgen sabia. Hermanos, con sabiduría nosotros podemos recibir mucha bendición en esta tierra. Pero el fin de la fe es la salvación. Como esta palabra, lo más importante de la vida de fe es la salvación. Es decir, cuando Jesús venga otra vez para llevar a nosotros, nosotros debemos estar listos como 5 vírgenes sabias. Esta
es la sabiduría verdadera. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la sabiduría verdadera. Nosotros estamos tan agradecidos porque en nuestra iglesia nosotros podemos preparar bien, entendiendo la providencia de Dios Padre que hace el cultivo de la humanidad. Nosotros podemos tener la vida cristiana verdadera. Todo esto es gracias a la enseñanza de nuestro pastor principal. Esta es la gran bendición. Creo que ustedes pueden entender bien que eso está muy bien en el fluir del Espíritu completo. Pero lamentablemente algunos de ustedes se olvidan de gracia. Además, no puede apreciar esta gracia, no solo al principio, sino también inmutable. Nosotros debemos mantener esta gracia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, unos esposos vinieron a nuestra iglesia nuevamente. Esos miembros, esos esposos asistieron a otra iglesia por muchos tiempos. Su esposo tenía un testimonio tan especial. Gracias a esto, yo estuve tan feliz. Ellos asistieron a la iglesia baptista por muchos años. Pero orando ardientemente, este marido pudo sentir el fin del mundo y eso quiso asistir a la iglesia espiritual. Y luego halló una iglesia tan grande y eso empezó a asistir a aquella iglesia por más de 10 años. Pero un día se encontró con un problema espiritual. En aquel momento pudo hallar un libro del pastor principal, Cielo y Infierno. Después de leer el libro del pastor principal se impactó mucho y eso entendió. La iglesia también será la iglesia a la que tenga que asistir en este fin del mundo. Además de esto, compró muchos libros de pastor principal y compartió con sus vecinos. Hasta ahora, él pudo compartir el libro de valor de $1,500. Gracias a estos, sus vecinos y otros miembros de aquella iglesia también pudieron recibir la gracia a través del libro del pastor principal. Además, este hombre tuvo su propia tienda y instaló el canal GCN en su tienda y estaba mirando continuamente. Pero no pudo venir a nuestra iglesia inmediatamente. Y eso, después de arreglar todo en la iglesia anterior, por fin, la semana pasada vinieron a nuestra iglesia con su esposa. Antes, su esposa no pudo entender la decisión de su marido, pero después de venir a nuestra iglesia, su esposa también entendió la voluntad de su marido, porque ella también sintió el valor de la palabra del pastor principal. Eso, estos esposos siempre expresan su felicidad en el servicio. Este miembro me dijo que, oyendo la palabra del pastor principal, él pudo sentir una confianza del fin del mundo está muy cerca, por lo que para abrazarse en el seno del Señor en este fin del mundo, él debe asistir continuamente a la iglesia, porque esos días en el mundo hay muchas iglesias, pero la mayoría de los cristianos no pueden vivir conforme a la palabra de su Padre. Eso, este miembro quiere evangelizar más ardientemente para anunciar en nuestra iglesia la palabra de santidad. Antes de registrarse en nuestra iglesia, este miembro ya evangelizó con la palabra del pastor principal. Mirando a este miembro tan ardiente, yo esperaba que vendría a muchos nuevos miembros tan ardientes como este miembro. Eso yo pensaba que todos ustedes son benditos, porque ya hemos oído muchas palabras del pastor principal y preparamos para
recibir la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, falta muy poco para el 33º aniversario de nuestra iglesia. Hasta ahora no solo la gracia de Padre Dios y del Señor, sino también por las lágrimas de Pastor Principal, nuestra iglesia ha sido tan grande hasta ahora. Creo que si tiene experiencia de cuidar a las ovejas puede entender bien. Cuidar a una alma y guiar a una alma para la salvación es súper difícil. Por la fuerza humana no puede hacerlo. Pero en nuestra iglesia, Pastor Principal nos guió a todos nosotros por 33 años con la palabra de santidad, con poder y señal y protegido. Ahora en nuestra iglesia tenemos 10,000 iglesias filiales. Además, algunas iglesias filiales son tan grandes, por lo que el número del miembro de Mamen es innumerable. A través de eso, a través de esto, Pastor Principal están glorificando a Dios Padre. Pero para esto, Pastor Principal tenía que sacrificarse mucho. Si Pastor Principal no estaba con nosotros, entonces todo era imposible, sería imposible. Además de esto, nosotros estamos entrando en la roca de la fe en espíritu y espíritu completo. Nosotros preparamos una adoración. Nosotros preparamos la segunda venida del Señor Jesucristo en medio de esta bendición. Eso, nosotros somos tan benditos. Eso, ¿con qué tipo de corazón ustedes están preparando para el 33º aniversario? Mañana veremos al Pastor Principal otra vez. Pero no solo esto, sino también nosotros debemos agradar a Dios Padre, porque por 33 años nos permitió esta palabra de santidad y la iglesia preciosa. Eso, preparando el 33º aniversario, nosotros debemos preparar con corazón sincero, con amor hacia Dios Padre y al Señor y al Pastor Principal. Creo que muy pronto Pastor Principal nos explicó sobre la bendición de aniversario y eso no deban perder ninguna bendición, sino tenga toda la bendición a través de este aniversario. Yo espero mucho en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. Amado Padre Dios, muchas gracias por su gran amor. Yo prediqué hoy sobre la sabiduría que es de lo alto. Pastor Principal nos explicó sobre esto. Muchas gracias porque yo puedo explicar otra vez. Cuando Pastor Principal nos explicó, realmente Pastor Principal quiso que nosotros pudiéramos ser sabios. Nosotros debemos ser sabios para aplicar la palabra de santidad en nuestra vida. Además, debemos estar listos como 5 vírgenes sabias en la segunda venida del Señor Jesucristo. Gracias por todo. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.